Bueno, mis amados, qué bendición, ¿verdad? Poder seguir este taller y poder conectarnos. Habrá muchos amigos que de pronto no nos conocen y hoy nos vamos a conocer por medio de este medio. Y para la gloria del Señor Jesús, yo quiero comentarle algo a todos mis hermanos. Mm, Hemos venido dando estas enseñanzas de discipulado radical, completo y verdadero por el canal de WhatsApp, por audios. Y a través de estas enseñanzas que el Señor nos ha dado, hemos querido tratar, mis amados hermanos, de que entendamos el propósito de Dios. Tú y yo somos edificados con la palabra. Y qué lindo que entendamos eso, mis amados hermanos. Hoy vamos a empezar con una reflexión y después seguiremos con la introducción al tema que venimos dando sobre las bienaventuranzas y el por qué nosotros debemos prepararnos para ser verdaderos discípulos, discípulos radicales, discípulos verdaderos y discípulos completos. Dios quiere en estos tiempos duros que estamos pasando. ¿Sí? Estamos en tiempos escatológicos, hablamos de los últimos tiempos, hablamos de que estamos en tiempos apocalípticos. Hay problemas en Colombia, en muchas ciudades, en muchos países. Eh, entonces, estamos pasando por un tremendo tiempo de pandemia. Y qué lindo poder utilizar estos medios, pero no para darle la propaganda a una iglesia, no para darle la propaganda a un pastor, no para darle una propaganda pagana, sino para verdaderamente centralizarnos, mis amados hermanos. ¿En qué? En la palabra de Dios. Dios quiere cambios en nosotros, en nuestras vidas. Cada día a través de su bendita palabra el Señor quiere transformarnos. Quiere que verdaderamente nos discipulemos. Entendamos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Mientras que Él nos llama a su presencia. Porque, mis amados hermanos, en el tribunal de Cristo, ahí el Señor va a llamar, nos va a llamar a todos. ¿Sí? A pastores, a los que se dicen llamar apóstoles, profetas, maestros de la palabra, a todo el mundo. Allá nos van a llamar. Por eso hay temor en la palabra de Dios, mis amados hermanos. Hay temor. Y Pablo era muy claro en su palabra. Claro, Pablo era tan específico cuando él dice que nosotros somos cartas abiertas. ¿Por qué nosotros somos cartas abiertas, mis amados hermanos? Porque habla de la palabra de Dios. Somos cartas abiertas porque nosotros no necesitamos ninguna credencial. La credencial está aquí. ¿En dónde? En este bendito manual que se llama la palabra de Dios. Aquí, mi amado hermano, es donde el Señor nos va a medir con vara. ¿Qué hicimos aquí en la tierra? Amigo, este es un tiempo para que tú lo valores. Para que tú, hermano que me está escuchando, pastor que me está escuchando, evangelista, mensajero de la palabra de Dios que me está escuchando, tú y yo a través de esta bendita palabra verdaderamente vamos a ser transformados para transformar. Esto es una cadena de bendición, hermano, para poder seguir extendiendo el reino de Dios. Dios nos da ese hermoso privilegio aquí en la tierra de formarnos. Mis amados hermanos, algo tan hermoso. Mire, Dios nos sacó de lo más vil y menospreciado. Nos sacó de lo más vil y menospreciado porque nosotros estábamos llenos de estiércol, hermano. Suena de pronto duro, pero y Él que hizo nos limpió con su amor, con su misericordia, con su bondad. Y nos sacó de ahí y nos prepara, nos forma, nos disipula
para que nosotros sigamos extendiendo el reino de Dios. Ese es el llamado que tenemos aquí en la tierra nosotros, como mensajeros. Cuando yo voy a la palabra, mis amados hermanos, Efesios 4:11 dice que a unos los llamó, no que a uno los va a llamar. A uno, la palabra es muy clara, mis amados hermanos. Y vamos a leerla para empezar el contexto de esta palabra hoy, esta reflexión. ¿Sí? Hoy vamos a hablar, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar específicamente en la reflexión que vamos a dar primeramente, vamos a hablar de la negación de Pedro. Pero ¿por qué el Señor me lleva primero a hablarles de Efesios capítulo 4, versículo 11? Y vamos a ver por qué. Porque el Señor hoy quiere verdaderamente que entendamos, que veamos, mis amados hermanos, el por qué nosotros tenemos, todos hermanos, por qué tenemos que prepararnos aquí como mensajeros de Dios. ¿Sí? Porque el único apóstol de la palabra se llama Jesucristo. El único pastor de la palabra se llama Jesucristo. Aquí en la tierra nosotros simplemente somos creados por Dios a su imagen y semejanza. Somos mensajeros de Dios nomás. Y la palabra es muy clara en Efesios 4:11. Vamos a leerla, porque el Señor quiere que hoy entendamos verdaderamente el por qué nosotros somos aquí, el por qué nosotros, mis amados hermanos, somos aquí simplemente mensajeros de la palabra de Dios. Yo no sé por qué nosotros, o por qué nos hacemos llamar apóstoles, por qué nos hacemos llamar pastores, por qué nos hacemos llamar profetas, maestros de la palabra. El único maestro se llama Jesús de Nazaret. Y la palabra es muy clara. Sino que a veces nosotros, mis amados hermanos, a veces nosotros queremos salirnos del contexto de la palabra. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra, dice Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: y él mismo constituyó, no dijo que él va a constituir, dijo, y él mismo constituyó. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si se dan cuenta, mis amados hermanos, Él no dice aquí en su palabra, y Él mismo va a constituir, como lo que estamos viviendo actualmente. Falsos maestros de la palabra, falsos pastores de la palabra, falsos apóstoles de la palabra, falsos profetas. Y cuando yo voy a 1 Timoteo capítulo 4, nos dan una advertencia. Léala. La palabra es la que habla. Y hoy el Señor a través de su palabra nos hace ver verdaderamente el por qué nosotros tenemos que prepararnos. El por qué verdaderamente Él habla de un remanente. Y Él quiere que a través de su palabra nosotros verdaderamente busquemos su misericordia, su bondad, su amor, para poder entrar en ese remanente.